Bueno, está bien. Buenas tardes. Bueno, siempre es un gusto participar de las reuniones de CAT por el que siento, grupo por el que siento tanto afecto, así que un placer estar con ustedes. Bueno, uno de los aspectos interesantes de las coagulopatías hereditarias es el manejo de situaciones puntuales en obstetricia, como es el embarazo y el parto, y a eso nos vamos a referir. Las mujeres portadoras de trastornos congénitos de la coagulación presentan una serie de complicaciones gineco-obstétricas que podríamos esquematizarlas en aquellas que se dan en la etapa antenatal, por ejemplo, una mayor frecuencia de hematoma placentario, una mayor frecuencia de hemorragia en el cuerpo lúteo, que esto a veces desemboca en episodios de abdomen agudo, a veces reiterados, y obviamente en algunas circunstancias, como vamos a ver enseguida, un mayor riesgo de aborto. En el momento del parto y en el puerperio, las complicaciones también están incrementadas. Tenemos así casos de desprendimiento de placenta, casos de hemorragia partal, primaria o secundaria, y trombosis, que no solo puede ser por el propio defecto, como se ve en algunas disminuciones, sino a veces son iatrogénicas por el entusiasmo desmedido que pone el médico en la corrección del trastorno al momento del parto, y después se paga el precio con una trombosis intraocular. De todas estas complicaciones, la que creo que va a resultar más interesante, y por razones de tiempo la única que vamos a tratar, son las hemorragias. Las mujeres con trastornos de la coagulación, la hemorragia en el momento del parto afecta hasta 1/3 de las mujeres. A lo mejor este número es un poco alto, este número recopila información vieja e información más nueva, con mejores protocolos de manejo y guías de manejo, estaríamos hablando de un 10 o un 15%, pero en realidad me sirve la imagen para graficar la discrepancia que ocurre entre el sangrado partal, pónganle 1 de cada 3, y el sangrado antepartal. Y fíjense que antes del parto, hasta 3 de cada 4 mujeres tiene alguna complicación que puede ser desde un simple sangrado vaginal hasta un hematoma placentario o un aborto con la pérdida del embarazo. ¿Y esto por qué es? Parece como que a medida que el embarazo avanza, disminuyen las chances de que se produzca un sangrado. Y esto es así porque durante el embarazo se instala en forma progresiva un estado hipercoagulable. Esto es más evidente a partir del segundo trimestre, y este estado hipercoagulable tiene que ver con el aumento de factores a niveles supranormales, la hipofibrinolisis por la entrada en escena del PAI placentario, y una activación plaquetaria. Así que los factores aumentan, y en cierto modo esto nos ayuda a que la hemorragia no sea tan catastrófica como uno se imaginaría. Pero no todos los factores aumentan. Tenemos algunos que son los aumentadores conspicuos, el factor 8, el factor von Willebrand, el fibrinógeno. Tenemos otros que no es tan claro que aumenten, que son el 7, por ejemplo, o el factor 10, y tenemos una gran cantidad de factores que definitivamente no aumentan, que son todos los demás, e inclusive agregamos en esto, que no son factores, los trastornos plaquetarios, que no sufren ninguna atenuación, ninguna mejoría durante el curso del embarazo. Pero además de que los factores aumentan, hay que ver de dónde partir. Cuando el trastorno es severo, por más entusiasmo que la paciente ponga en aumentar, los valores a los que se llegan al término no alcanzan niveles hemostáticos. Así que en trastornos severos, aún aquellos factores que característicamente duplican o triplican su valor, no llegan a tener un nivel hemostático. De este modo, el riesgo de sangrado en los distintos trastornos de la coagulación los podemos agrupar en aquellos trastornos que tienen un riesgo alto o muy alto, por ejemplo la enfermedad de von Willebrand tipo 3, por ejemplo los defectos de la coagulación plasmática severos, que son aquellos homocigotas con niveles de factores por debajo del 1%, y algunas trombocitopatías, y me refiero prácticamente a la enfermedad trombosteña de Glanzmann, y algunos casos severos o bialélicos de la enfermedad de Bernard-Soulier. Después tenemos un gran grupo de trastornos donde el riesgo es intermedio, por ejemplo el von Willebrand tipo 2, o aquellos pacientes con Willebrand 1 que no alcanzan niveles hemostáticos al término, y también entran acá algunos pacientes con déficit de 11, y ustedes van a ver que en el caso del factor 11, más importante que el nivel residual de factor es el genio clínico que muestra el paciente. Son los que se llaman los déficit de 11 sangradores. Y finalmente tenemos un grupo de pacientes con bajo riesgo de sangrado. Bajo riesgo no es lo mismo que riesgo normal, que son los pacientes
típicos con von Willebrand 1 que corrigen el valor hacia el término, la mayoría de los defectos de factores plasmáticos heterocigotas que no tienen un fenotipo de sangrado y la mayoría de las trombocitopatías. En cuanto a las trombocitopatías, como me voy a detener un segundo, porque debemos diferenciar la trombostenia de Glassman y, como dije, algunos casos de Bernard-Soulier, porque son trombocitopatías en donde no es infrecuente asistir a un sangrado grave durante el embarazo, inclusive hay casos de Glassman que terminan en aborto, sino que además en el posparto hay un 50% de hemorragia aún en aquellas pacientes que recibieron soporte hemostático. Después vamos a ver por qué. Los otros trastornos de la función plaquetaria, por ejemplo el ICPD y otros trastornos, tienen un riesgo de sangrado mucho menor. ¿Por qué sangran tanto estas que podríamos llamar trombocitopatías severas? Bueno, básicamente tiene que ver con el riesgo de aloinmunización, que es frecuente en las portadoras de estos defectos, en donde hay muy poco o ninguna expresión de glicoproteína en la membrana. Entonces, a través de dos mecanismos, que es las transfusiones reiteradas o durante el embarazo, el pasaje a circulación materna de plaquetas fetales, en el caso de que el feto no esté enfermo, o sea, un feto no portador, la madre va generando anticuerpos. El resultado de esto es que este tipo de complicaciones son mucho más prevalentes en la trombostenia tipo 1 y, como mencioné, en algunos casos graves de Bernard-Soulier, como es la forma viagélica. Así que esto debe preverse en la rara ocasión que nos toque una paciente con esta trombocitopatía y esté embarazada, y debe hacerse el screening intraembarazo, es más, no una vez, sino periódicamente a lo largo del embarazo, de la presencia de anticuerpos contra la plaqueta, ya sea contra la glicoproteína o contra el HLA, porque si la madre da positiva, tenemos un riesgo de que esos anticuerpos crucen placenta, que afecten al feto y tengamos un caso de trombocitopenia aloinmune llamada neonatal, mal llamada neonatal porque en realidad puede afectar al feto, así que debiéramos hablar trombocitopenia aloinmune feto materna con riesgo más grande es la hemorragia cerebral. ¿Qué hacemos antes del embarazo cuando tenemos una de estas pacientes? En principio, tratar de formar un equipo, como mencionaba Beatriz hace un rato, que el anestesiólogo esté involucrado, que el obstetra esté involucrado, revisar el diagnóstico, revisar el comportamiento clínico, la historia de sangrado, y si no hay historia de sangrado, si tuvo o no tuvo desafíos hemostáticos. En algunas deficiencias, como la de 7 y la de 11, el genio clínico del paciente, de la paciente, es mucho más importante para definir el riesgo de hemorragia que el nivel residual de factor. La prueba de respuesta de desmopresina, si no está hecha, está indicada en von Willebrand y en algunas trombocitopatías, y en el caso de las trombocitopatías graves, evitar a ultranza el uso de concentrados plaquetarios, no solo durante este embarazo, sino durante toda la vida fértil de la mujer. Un aspecto importante del manejo pregestacional es el consejo genético. Sabemos que estos trastornos se heredan en forma autosómica, la mayoría son recesivos, algunos pocos son dominantes, así que como enfermedades recesivas que son, es importante en casos de consanguinidad investigar cuál es la situación del padre. Si el padre es portador, tenemos una chance no despreciable de que el feto sea homocigota, y en ese caso el riesgo para el feto y por lo tanto el riesgo de hemorragia fetal y la decisión al momento del parto me hacen tener que tener en cuenta esta situación. Después tengo que discutir opciones con la embarazada. Por ejemplo, una opción sería la selección del embrión antes de la implantación, y después de la implantación la identificación prenatal del feto portador, aunque los procedimientos a los que se recurre para esto en mujeres con una coagulopatía que todavía no está corregida porque recién empieza el embarazo, tienen un pequeño riesgo de complicaciones que pueden terminar en la muerte del feto. Todas estas situaciones de diagnóstico, podríamos llamar antes del nacimiento, conllevan un contexto social, religioso, legal, que no se nos escapa, porque todas las semanas tenemos acá novedades de los jueces que le dan permiso y la gente que se junta en los sanatorios para ir en contra. Así que lo importante de hablar con la paciente es: señora, una vez que usted tenga la información, ¿qué piensa hacer con la información? Porque si no piensa hacer nada, o usted piensa hacer algo, pero la sociedad no le va a permitir hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, a lo mejor habría que dejar todo en manos del destino, in God we trust, y bueno, que Dios resuelva por nosotros y no perder tiempo en estudios que después los resultados no van a tener impacto en el manejo.
Durante el embarazo, en principio, la conducta es nada, hacer un dosaje de factor hacia el término, en la semana 32, en la semana 34. Esto con las trombocitopatías es impracticable, no tenemos mucho que investigar ahí. La terapia de reemplazo antenatal es excepcional en casos de algún procedimiento invasivo, en caso de una deficiencia muy severa que tenga sangrado clínico, por ejemplo, un déficit con menos de 1%, y bueno, habrá que darle reposición durante todo el embarazo para que no sangre. Y sí tiene un lugar las deficiencias que en la etapa antenatal se acompañan de más riesgo de aborto. Esto significa hablar de dos enfermedades, que son la afibrinogenemia o la hipofibrinogenia severa, y me va a obligar a mantener con transfusiones periódicas de crío o de concentrado nivel de fibrinógeno de más de 100. Esto es para evitar el aborto. Después tendrá que recibir un refuerzo al momento del parto, porque hoy sabemos que el nivel hemostático partal del fibrinógeno es por arriba de 200. Y la otra situación es el factor 13, los déficits severos, o los déficits que tienen sangrado clínico, o los déficits de 13 que tienen historia de aborto, deben recibir terapia supletoria cada 20 días. Acá no está muy en claro si el nivel suficiente es 5%, otros dicen 20%. Acá también hay que discriminar entre el mantenimiento antenatal, que son estos valores medio bajitos, y hay que usar un refuerzo partal, porque para el momento del parto se necesita un nivel de 13 de entre 20 y 40%. ¿Qué hacemos en el parto? En el parto debo asegurarle a la madre un nivel hemostático suficiente para enfrentar la anestesia regional, para enfrentar el parto vaginal o para enfrentar la cesárea. La vía del parto preferentemente va a ser el parto vaginal. La cesárea implica más sangrado para la madre. Ahora, es un parto vaginal en donde yo debiera hablar con el obstetra para disminuir el riesgo de una segunda estadio prolongado y hacer un manejo activo del tercer estadio del parto para minimizar las chances de sangrado y también minimizar las posibilidades de parto instrumental y de todo lo que sea procedimientos invasivos sobre el feto. Y de hecho, si la situación se complica y o se necesita el parto instrumental, a lo mejor tempranamente hay que considerar la cesárea en estos casos. En cuanto a la anestesia regional, no es algo muy empleado. El temor es el hematoma espinal, está contraindicada en los casos severos, y sí se puede aplicar en aquellos casos en donde la concentración de factor haya subido por arriba del 50%. En los casos infrecuentes, en donde quede colocado un catéter para el manejo del dolor postpartal, debo asegurar, mientras esté insertado el catéter y aún hasta horas después, un nivel de factor por arriba del 50%. ¿Cuál es el nivel de factor necesario o deseable para el momento del parto? Y a esto va a apuntar la terapia de reposición. Bueno, en realidad no sabemos. ¿Cómo no sabemos? Si hay un nivel mínimo que lo dicen todas las guías y que ya sabemos que para el factor von Willebrand y para los factores hemofílicos es un 50%, para el fibrinógeno era 100, pero ahora decimos que es 200, para los otros factores es por arriba de 30%, aunque sabemos que hay algunos un poco más modestos que se arreglan con algo menos, y para las trombocitopatías no tenemos ningún tipo de parámetro. Estos son los niveles convencionales que están en todos los libros de texto. Sin embargo, se ha visto que aún llegando a estos niveles hay un alto porcentaje de, por ejemplo, mujeres con enfermedad de von Willebrand que, habiendo recibido tratamiento o teniendo niveles de von Willebrand por arriba del 50%, sangran. La incidencia de sangrado primario en von Willebrand es entre un 10 y un 15%, y de sangrado secundario es hasta un 25%. El sangrado secundario es más entendible porque, como se mide hasta los 15 días, el nivel de von Willebrand cae y bueno, la mujer vuelve a ser von Willebrand. Pero el sangrado primario no se entiende por qué, si la mujer entró al parto con un von Willebrand normal, por qué sangran tanto. Y es mucho menos entendible lo que ya les mencioné, que hasta 50% de las mujeres con trombastenia o con Bernard-Soulier que habían recibido concentrado de plaquetas en el periparto inmediato tuvieron hemorragia. Evidentemente, algo hay que hace que la mujer al momento del parto necesite más factores que ese 50% o que ese 30%, que es el nivel hemostático convencional que se estipuló hace muchos años en pacientes que tenían déficit únicos de factores de coagulación y el resto de los factores estaban normales. Evidentemente no alcanza. Y todo esto sugiere que las pautas que estamos utilizando implican un subtratamiento y que tal vez debiéramos explorar tratamientos que apunten a niveles más altos
parecidos a los que alcanza una embarazada normal al momento del término, o terapia sustitutiva agregando algún otro agente, por ejemplo el uso concurrente de antifibrinolíticos, o mejorar la contracción uterina con el uso de uterotónicos, o aplicar métodos en sangre entera como la tromboelastografía que nos indiquen si la hemostasia, entre comillas, está tan normalizada, cierro las comillas, como me hace pensar el hecho de alcanzar un 50% de factor, por ejemplo. Voy a hablar en detalle solamente de la enfermedad de von Willebrand y algo de trombocitopatía por cuestiones de tiempo, porque además von Willebrand es, creo que, lo más frecuente que vamos a tropezarnos en la práctica diaria. Hablar de parto en von Willebrand es hablar de desmopresina, porque la mayoría de nuestros pacientes van a ser tipo 1 y la enorme mayoría responden a la desmopresina. Algunos tipo 2 también responden a la desmopresina. No hay que utilizarla en tipo 3 porque no va a alcanzar respuestas útiles, y no hay que utilizarlo en mujeres con preeclampsia. El uso se ha demostrado ya hace muchos años que el uso es seguro tanto en la etapa antenatal como durante el parto y también para realizar la anestesia regional. Algunos trabajos recientes, en alguna época se decía de utilizarlo después de la ligadura del cordón. Algunos trabajos muestran hoy claramente que no pasa la placenta y por lo tanto esto de usarlo después de la ligadura del cordón, que era un engorro, no es necesario. Lo podemos usar antes de la ligadura del cordón. Y los riesgos son la trombocitopenia en los raros casos de 2B, la prematurez, porque tiene un leve efecto oxitóxico y por eso la prueba no debe realizarse durante el embarazo, y los casos de retención hídrica que se dan sobre todo en mujeres que han sido sobreexpandidas y recibieron oxitocina, así que hay que tener cuidado en esta situación porque la retención hídrica provoca hiponatremia y esto provoca convulsión. ¿Qué pasa con los concentrados? Bueno, los concentrados son el tratamiento para los von Willebrand que no responden a desmopresina, que son tan severos en donde la desmopresina ni siquiera se considera, o aquellas mujeres que no tienen hecho una prueba de respuesta a la desmopresina y llegan al parto sin prueba de respuesta hecha y con valores bajos. Los concentrados deben ser aquellos que contienen a la vez factor von Willebrand y factor 8. No hay ningún estudio que podríamos llamar de calidad en cuanto a la cantidad a reponer, y lo que hay es opinión de expertos que te dicen que para el parto trates de alcanzar 100% y para los días siguientes te debería alcanzar con 50%, y los días siguientes es mientras hasta que la hemostasia esté asegurada, no me dice mucho, 3 días en el caso de un parto vaginal, 5 días en el caso de una cesárea. Como dije, es opinión de expertos y hay poco de estudios duros. Recuerden, para el cálculo de la dosis es importante 2 cosas. Primero, que una unidad de concentrado suele elevar el nivel de 8 y de von Willebrand en 1,5 puntos o 2 puntos. Y en segundo lugar, que muchos concentrados vienen titulados, por ejemplo, el concentrado A 1000 o el concentrado Z 5000. Ese 1000 o ese 5000 son unidades de factor 8, que a veces coincide con las unidades de Willebrand y muchas veces no. Suele haber bastante más Willebrand que 8, así que tengan cuidado porque uno corre el riesgo de sobretratar a la paciente cuando hace el cálculo de la dosis. Como mencioné, voy a hablar un poquito sobre las trombocitopatías graves, el Granzmann y el Bernard-Soulier. ¿Por qué? Porque, como también mencioné, a pesar del mejor tratamiento, sangran mucho. En principio, para parto vaginal, el tratamiento recomendado hoy día es el factor 7 activado recombinante, antes que la transfusión de plaquetas. La dosis es la estándar, 90 microgramos, preparto, repetir hasta 3 o 4 dosis cada 2 horas, y se sugiere adicionar antifibrinolíticos. En el caso de una cesárea, en cambio, o en el caso de una mujer que esté sangrando y que lo que haya que hacer ya es tratamiento y no profilaxis del sangrado, o en la urgencia, lo que se recomienda son los concentrados de plaquetas antes que el 7 activado recombinante. Y la última situación es la mujer que es refractaria a transfusiones de plaquetas, probablemente porque se haya sensibilizado, y en este caso el tratamiento, que es la indicación que tiene aprobada por ANMAT, es el 7 activado recombinante solo, o 7 activado recombinante más antifibrinolíticos, o 7 activado recombinante más concentrado de plaquetas. ¿Qué pasa con los antifibrinolíticos en el contexto de las mujeres con coagulopatía? Ya fueron mencionados hoy los 2 trials que hay al respecto, el Guman, que se hizo en mujeres que sangraban y funcionó, y el TRAP, que se hizo en mujeres que todavía no sangraban y no funcionó. Lamentablemente ninguno de estos estudios nos da datos separados
de la población con coagulopatía, así que la respuesta que uno se hace es, la pregunta que uno se hace, si una mujer con coagulopatía que todavía no sangra se beneficiaría del uso de tranexámico, o una mujer con coagulopatía sangrando, si también se beneficia del uso de tranexámico, no tenemos respuesta. De todos modos, las guías del Reino Unido han diseñado un pequeño esquema de uso de antifibrinolíticos, podríamos llamar de amplio espectro, para aplicar en cualquier mujer con un trastorno de la coagulación, e implican el uso antes del parto o de la cesárea, le dan 1 gramo, y este puede ser el único tratamiento si se trata de una coagulopatía leve, por ejemplo un Willebrand que corrigió, o una trombocitopatía de las leves, o que también puede ser adyuvante sumado a desmopresina o a concentrados en trastornos más severos, y en este caso con el uso de concentrados cuidado porque puede haber trombosis, y de hecho está contraindicado el uso de antifibrinolíticos simultáneamente con concentrados de factor 11. Esto es para el preparto, una dosis única en el preparto inmediato. Y en el posparto, 1 gramo cada 6 horas por 7 días, por 14 días, hasta que cesen los loquios. Eso no está establecido y tampoco hay ninguna demostración que una duración sea mejor que la otra. Lo que sí está medido es el amamantamiento, y la lactancia es segura, aunque la madre esté recibiendo antifibrinolíticos. ¿Y qué pasa en el posparto? Y con esto termino. Bueno, el posparto, reconozco que uno piensa, bueno, ya el bebé nació, estamos todos contentos, en la puerta del sanatorio le cuelgan el zapatito rosado o la muñequita y me olvido. Y no te tenés que olvidar, porque hay que mantener una expectación armada, viene a ser el gran error. Muchas de las hemorragias se producen cuando uno baja la guardia, así que hay que mantener una vigilancia y un nivel hemostático al menos por 3 días si fue un parto vaginal, al menos por 5 días si fue una cesárea, y en esta etapa hay que guiarse, lo ideal, por el laboratorio, porque uno corre el riesgo por exceso de temor a lo mejor de sobretratar, y la situación más característica, y un poco teniendo en cuenta lo que mencioné hace un rato, que muchos concentrados vienen titulados en 8 y de von Willebrand en más cantidad, uno se entusiasma y para priorizando el nivel de von Willebrand, el paciente por ahí termina teniendo 250% de factor 8 y ahí hace la trombosis venosa profunda. Así que entonces hay que vigilar el exceso de factores en el puerperio por una reposición demasiado intensa. De hecho, corresponde, si la situación lo amerita, por ejemplo, una cesárea o una mujer con factores de riesgo, corresponde la tromboprofilaxis, sobre todo si los niveles de factores están por encima de lo normal. Y mantener la vigilancia por 2 o 3 semanas, esto es muy importante en von Willebrand, que tiene vocación de sangrar hasta los 20 días, el 15% de las von Willebrand sangran en esta etapa, y para esto podría tener un lugar el uso ambulatorio, el uso oral de los antifibrinolíticos durante estas semanas del puerperio, o por lo menos hasta que se retiren por completo los loquios. Creo que esta es la última. Sí, muchísimas gracias por su atención.